Hi, everyone. Thank you for joining us. Today, we welcome you to a CE3C Encontro Ciência. The talk will be recorded, so I ask anyone who does not want to appear to keep the video turned off. This video will later be available on CE3C YouTube channel. We are quite pleased to have as our speaker today Santiago Parada from Santiago do Chile University, who I thank in advance for being available to share with us his work. You can leave questions during the talk through the chat, or at the end you can ask Santiago directly. Santiago will be presented by João Alpedrinha, to whom I now give the floor. Thank you, João, and thank you, Santiago. Hello, I'm very glad to present Santiago Parada from Universidade de Chile that is visiting together with Claudia Barrera. They're visiting a caravana agroecologica. They came from Sevilla, where they are now visiting researchers. And Santiago works with rural and agricultural communities, promoting the agroecological transition. And today he's going to give us some examples of his work done in Chile at the University of Santiago, where he runs the Laboratorio of Agroecology and Biodiversity, as well as the group of agroecology and environment, medio ambiente. So I'm very happy to have Santiago here at Faculdade de Ciências, and please, you can use both. You can share screen now. Sorry. Para no desconectar. Para trás, vocês sabem? Ok. Bueno, muchas gracias. Si no les importa, yo prefiero hablar en mi idioma nativo, castellano. Hablaré un castellano simple, un castellano sudamericano, y sin embargo he preparado las slides que están en inglés para facilitar la comprensión. Espero que no les cause mayores problemas. Primero que todo, agradecer a todo el equipo, liderado por Sara Magaláes, la invitación, el grato acogimiento que nos han realizado, y a todo el equipo que hasta el momento hemos ido conociendo. Joao, Carlota, ¿puedo sacar? Sí. Ah. Qué bien. Pues lo que queremos presentarles hoy día de hoy es una presentación complementaria a la que hemos realizado hace 2 días atrás en el Instituto de Viseu, y la que vamos a realizar la próxima semana. Por lo tanto, si ustedes hay algunas cosas que no las entiendan o no les damos el contexto adecuado, evidentemente nos lo pueden preguntar. Lo que queremos compartir con el día de hoy, tanto Claudia como yo, es lo que hemos venido haciendo como grupo, GAMA, Grupo de Agroecología y Medio Ambiente, en torno a un concepto que lo hemos ido desarrollando de a poco, que se llaman plantas multifuncionales, y que es el resultado del trabajo realizado en el campo, directamente con agricultores y agricultoras, campesinos fundamentalmente, y le hemos denominado plantas multifuncionales porque lo que hemos descubierto o nos hemos dado cuenta nosotros en la interacción con los agricultores y campesinos, que hay muchas plantas de las cuales se ignoran algunos de sus usos y que proveen diferentes usos, propiedades, servicios ecológicos o funciones ecosistémicas que el común de la gente o lo desconoce, o incluso la ciencia todavía no lo ha, por decirlo de alguna manera, no lo ha descubierto o no le ha dado la importancia que ellas tienen. Y hacemos hincapié en esto de la multifuncionalidad, porque desde el punto de vista agroecológico, lo que buscamos al hacer diseños de agroecosistemas es hacer que este ecosistema sea más eficiente en el manejo agroecológico. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva agroecológica, todas estas plantas, además del uso común que se les tiene, que tanto ya sea para humanos, animales
de carácter medicinal o aromático, lo central es que cumplen una función especial y complementaria cuando se diseña el agroecosistema. Han de saber ustedes que el diseño de los agroecosistemas es el último paso o la última etapa en una transición agroecológica a nivel de quinta. Por lo tanto, estas funciones que nosotros hemos ido relevando o poniendo en importancia dicen relación, por ejemplo, con la restauración ecosistémica, la remediación de suelos y una forma de regular artrópodos siendo plantas hospederas. Y lo importante de esto también es que esta multifuncionalidad en las plantas se cumple en un contexto determinado, allí donde nosotros vamos a trabajar con los agricultores. Es probable que esta planta no predomine en otro bioma o en otro ecosistema, o si lo está, probablemente no cumpla la misma función que en su ecosistema original, porque planteamos que son plantas que han ido coevolucionando de manera conjunta con el conocimiento de los agricultores y los campesinos. Por lo tanto, ¿cuáles son los aspectos que nosotros consideramos o que se deben considerar al momento de diseñar un agroecosistema a partir de la agroecología? Básicamente son dos aspectos que queremos resaltar en el día de hoy. Uno tiene que ver con la biodiversidad asociado al diseño de agroecosistemas. Y en ese contexto, recordar que la agroecología promueve principios en vez de reglas o recetas, y uno de esos principios, no puedo entrar en más detalle, pero hay principios ecológicos o más bien ambientales, hay principios sociales, culturales y hay principios económicos, pero en esta oportunidad, si nos centramos en los principios ambientales, uno de ellos es la biodiversidad, todo aquello que está sobre y en el suelo, y básicamente, desde el punto de vista agroecológico, entendiendo que esta multifuncionalidad de las plantas se debe, de una parte, a que cada diseño está directamente relacionado con la región, el territorio o el bioma en el cual se encuentra inserto este agroecosistema, y de otro lado, de otra parte, desde el punto de vista agroecológico, nosotros hacemos referencia cuando hablamos de biodiversidad concretamente a la diversidad biocultural, porque no separamos, no disociamos las prácticas, las culturas que comunidades rurales y campesinas realizan sobre el manejo de sus agroecosistemas. Y el segundo aspecto que queremos resaltar en el día de hoy, para entender este concepto que hemos estado trabajando de las plantas multifuncionales, es el conocimiento situado, localizado, contextualizado, como ustedes quieran llamarlo, y que no es otra cosa que la combinación de las diversas prácticas culturales que tienen los campesinos, que son únicas y propias de cada lugar, de cada comunidad, y que están de acuerdo al contexto tanto sociocultural como el contexto biofísico en el territorio en el cual se inserta. Y eso sirve para entender que toda la experiencia de campo en la quinta que desarrollan estos campesinos, esa experiencia se va acumulando y se va transformando en un conocimiento sistematizado que permite obtener prácticas que son exitosas para mantener sus modos de vida a través de sistemas agroecológicos. Por lo tanto, lo que nosotros entendemos por plantas multifuncionales no es otra cosa que la expresión de la biodiversidad, que es el resultado de toda esta memoria biocultural de las comunidades rurales a lo largo del tiempo. Dicho eso, y espero que quede claro cuál es nuestra visión y por qué le llamamos plantas multifuncionales, cuál es la experiencia concreta de trabajo colaborativo con los agricultores en relación a estas plantas. Para que se hagan un poco la idea, a vuestra izquierda tienen el mapa de Chile, largo y angosto, que se divide en cada una de esas zonas. Lo que está señalado en un punto rojo corresponde a los lugares donde nosotros hemos realizado experiencias con diferentes comunidades rurales, y simplemente aquí tienen la foto del paisaje para que comprendan que cuando hablamos del norte chileno estamos hablando de esos paisajes, del desierto de Atacama,
el desierto más árido del mundo, donde no hay suelo y hay poquísima agua. Otros trabajos los hemos hecho en la zona central, lo que ahí ustedes ven como Buin, la parte de aquí, que corresponde, como bien digo, a la zona central, clima mediterráneo, con los mejores suelos, donde se desarrolla toda la agricultura comercial de exportación en Chile. Y también tenemos experiencias en la zona sur de Chile, concretamente en una región que se llama Melipeuco, donde ustedes pueden ver aquí que el paisaje que predomina es un paisaje precordillerano, montañoso, donde fundamentalmente 7, 8 meses del año están bajo nieve. Por lo tanto, son biomas, son ecosistemas, son territorios completamente distintos, y en cada uno de ellos, nosotros lo que vamos haciendo en conjunto con los agricultores es identificar este potencial, para a partir de este potencial establecer estrategias de diseño para la transición agroecológica. Algunos aspectos metodológicos generales para que ustedes entiendan cómo abordamos el trabajo directamente de campo por los agricultores. Ahí sí. Una de las primeras diapositivas les señalé que uno de los aspectos centrales desde el punto de vista agroecológico es que entendemos que los sistemas naturales y los sistemas sociales coevolucionan de manera conjunta en el tiempo. Entonces, a partir de este esquema, desarrollado en términos genéricos, no sé si no se alcanza a ver, pero aquí arriba dice value, valores, conocimiento, knowledge, organización, technology, and environment. Entonces nosotros lo que hemos hecho es que cada uno de estos elementos, de estos factores que ustedes ven aquí, que están caracterizados de manera genérica, nosotros lo hemos adaptado a nuestro trabajo. Entonces, cuando hablamos de environment, concretamente hablamos de local resource, cuando hablamos de technology, nos centramos concretamente en todas las prácticas y técnicas culturales que tiene esa comunidad. La organización la tenemos porque todavía la estamos desarrollando, y más bien hablamos de collective action. En términos de value, hablamos de los planes de vida o life plans, porque lo que para nosotros puede ser un trabajo, para las comunidades rurales es su forma de vida, por lo tanto es como ellos se proyectan en el tiempo. Y cuando el modelo o la matriz se refiere al knowledge, más bien nosotros hablamos de local knowledge. Lo bueno es que ahora el idioma anglosajón está permitiendo decir en inglés knowledges, en plural, ¿no? Antes no se encontraba en ninguna parte. Entonces, en castellano hacemos esa salvedad, porque más bien hablamos de saberes locales, y en términos plurales, porque entendemos que hay más de un saber en función de la cosmovisión o de cómo las comunidades rurales ven su entorno. A partir de aquí, básicamente nosotros lo que hacemos es una investigación participativa que tiene 3 pasos. Identificamos el problema en conjunto con los agricultores y definimos una estrategia de trabajo. En segundo lugar, para este caso de los diseños agrícolas, implementamos unidades demostrativas que luego se constituyen en faros, lo que se llaman faros agroecológicos, porque pasan a ser modelos para que el resto vea que eso es factible y se puedan reproducir las prácticas. Y permanentemente vamos evaluando para mejorar lo que vamos implementando. Y esto lo hacemos de manera iterativa, ¿no es cierto?, porque lo vamos repitiendo cuantas veces sea necesario para que las comunidades rurales vayan apropiando este proceso. Y todo ello, evidentemente, acompañado de procesos pedagógicos, educación popular.
cada una de estas etapas se realizan mediante workshops, talleres, oficinas, en conjunto con todos los actores que participan en ese diseño. No solamente agricultores, campesinos, no, extensionistas, agentes, consejeros, etc. Entonces, en esta primera etapa de prospección, básicamente lo que nosotros hacemos es lo que llamamos un eclecticismo metodológico. O sea, buscamos cuál es la estrategia metodológica más apropiada para el lugar y que en términos muy generales, en una primera fase, nosotros hacemos transectos con los agricultores, recorremos las quintas y en la medida que vamos haciendo el transecto, vamos observando qué plantas hay, vamos haciendo un inventario, nombre común, nombre científico, para qué la ocupan, para qué sirven, y también vamos observando que ello sea así, ¿eh? Porque el encuestado puede decir muchas cosas, pero uno también tiene que observar que eso también sea así. Entonces, por eso en una primera fase, las encuestas se hacen en la medida que se va haciendo el transecto. Y el transecto cambia en función del tipo de plantas, si predominan herbáceas o predominan arbóreas, y cambia la forma de hacer el transecto en función del tamaño de la quinta. Y en una segunda etapa ya hacemos entrevistas, con entrevistas en profundidad, donde hemos identificado cuáles son las personas que más saben de esas plantas para profundizar en aspectos más concretos de usos, propiedades, manejos, y con todo ese background finalmente establecemos el diseño. Algunos ejemplos de estas plantas que nosotros hemos denominado plantas multifuncionales. Recuerden ustedes que dependiendo del lugar, ya sea en el norte desértico, la zona central con clima mediterráneo, o en la cordillera del sur de Chile con mucha nieve y frío, el tipo de planta cambia. Son más predominantes, más importantes para esa comunidad. Esto es importante porque en algunas partes, por ejemplo, se habla mucho del uso alimentario de ciertas medicinas, ciertas aromáticas, incluso en Brasil le llaman punk, plantas alimenticias no convencionales, pero esas prácticamente tienen el mismo uso en diferentes lugares. Aquí lo que se trata es identificar estas plantas que son funcionales al lugar y al ecosistema determinado. Entonces, por ejemplo, en el norte desértico hemos observado que existe una planta, se llama Lupinus microcarpus, que ahí tienen una foto, que pertenece a la familia de las leguminosas, es una planta nativa, anual, que puede alcanzar hasta 80 centímetros de altura, tiene unas hojas de color morado, purple, ¿no es cierto? Y sus semillas están en unas legumbres, son leguminosas. Esta planta predomina en las zonas riparianas, ruderales, allá donde hay mucha intervención antrópica o antropogénica. Es muy común en lo que se llama en el desierto florido, que es un evento que no ocurre siempre, cuando llueve más de lo normal en el desierto más árido del mundo. Curiosa y felizmente, ese desierto, las flores florecen en ese momento. Y lo que la ciencia ha identificado que estas plantas, aunque son consideradas como malezas, malas hierbas, son muy importantes en la polinización. Y se han observado, ¿no es cierto?, presencia tanto de himenópteras como lepidópteras en cada una de estas especies. Sin embargo, la propiedad desconocida o poco valorada es que es una planta fitorremediadora del suelo. Y esto es importante porque en el norte de Chile, en estos lugares, está la principal actividad minera, de cual depende la economía chilena, ¿cierto? El cobre fundamentalmente. Entonces, en estos lugares, los suelos están muy contaminados por arsénico.
Entonces, ¿qué es lo que se ha observado en estos suelos? En que donde hay poca contaminación por arsénico, Lupinus microcarpus presentan un interesante desarrollo en sus primeras etapas para acumular arsénico en las raíces. Más tarde, si la cantidad de arsénico no es mucho, eso puede ser una limitación, pero si la contaminación por arsénico no es mucha, esta planta tiene la capacidad de mover, de traslocar esa cantidad, esa cantidad de arsénico absorbida por las raíces, la trasloca a las hojas. Ejemplo de ello, datos de ello, de un estudio en los cuales nosotros participamos junto con colegas investigadores químicos de la universidad. Ustedes pueden ver aquí que el índice de transporte es superior a 1, en este caso, después de 170, 180 días después de la cosecha, y el valor de aquí, relaciona una buena acumuladora de arsénico, ya que presenta un buen factor de bioconcentración presente. Mayor a 1 como índice de transporte y sobre 1 en términos de factor de bioconcentración. ¿Cuál es la importancia de esto? Que esto permite, en definitiva, pensando en un diseño de la quinta en suelos bajamente contaminados con arsénico, porque no hay ensayos para poder afirmar otra cosa, es que se permitiría incorporar esta planta, que crece de manera espontánea, es nativa, como es leguminosa, tiene todos los beneficios de una leguminosa, fija nitrógeno, entre otras cosas, pero además, en este caso, podría establecerse un diseño con lo que nosotros, desde el punto de vista agroecológico o agronómico, llamamos un porte escalonado. O sea, a la medida que esta planta va haciendo la absorción de arsénico de la raíz y la trasloca a las hojas, se va cosechando, se va cortando, y de esa manera podría retirar el arsénico del suelo. Una segunda planta que nosotros la hemos considerado también multifuncional en estos ecosistemas, que probablemente ustedes la conocen, que es Nepotium quinoa, es nativa del sur de América, ¿no es cierto? Y originalmente en los Andes, y pertenece a la familia de las quinopodáceas. Ahí tiene una foto de la quinoa, yo creo que muchos de ustedes conocen la quinoa, y es conocida efectivamente por sus propiedades nutricionales que tienen las semillas, que son consideradas granos. Sin embargo, una utilización menos conocida es ocupar la hoja para alimentarse. Alimentación humana, me refiero, porque también posee altos niveles de proteína la hoja. ¿Qué significa eso desde el punto de vista del diseño? Que al ser considerada como un grano, el uso, la siembra se hace directamente en el suelo, porque lo que se va a aprovechar es el grano, ¿verdad? En cambio, cuando estamos hablando de utilizar la hoja, el tipo de siembra tiene que ser distinto, porque yo quiero aprovechar la hoja y no necesariamente el grano. Ahora, lo interesante de esto es cómo cambia la lógica del diseño de la planta en el agroecosistema, ya sea si lo quiero usar para grano o quiero usar hoja. Aquí, por ejemplo, hay fotos de cómo utilizar la hoja de lupino, de quinoa, ya sea como ensaladas, salada, como dicen ustedes, o como harina. La harina se mezcla con trigo, 30-70 aproximadamente, y se pueden hacer diferentes, ¿cómo dicen? Bolos, ¿no? Diferentes bolos con harina que contiene quinoa. Vuelvo a insistir, lo interesante de esto, y aquí donde cambia, es que si habitualmente la quinoa es considerada para grano, esta se siembra y se hace en primavera. Por lo tanto, el manejo se hace como si fuera un cereal. Recuerden que la quinoa
no es un cereal, es un pseudo cereal, pero se maneja agronómicamente como si fuera un cereal. En cambio, y esto es lo interesante, que si consideramos la planta de quinoa para utilizar la hoja, esta ahora ya no se siembra, sino que se hace splitting, para de una semilla obtener una planta, y esa planta ahora se trasplanta, se hace en otoño, y el manejo es como hortaliza. Entonces, si ustedes tienen el ciclo anual, ¿verdad? Yo puedo establecer en ese diseño que puedo sembrar quinoa en otoño, la cosecho en verano, y después puedo transplantar quinoa para hoja en otoño. O sea, a contraestación, que se llama. Y eso entrega más posibilidades de un diseño distinto. Y junto con ello, otra característica que tiene la quinoa es que cuando es utilizada para grano, hay que lavarla para sacar la saponina que le da el amargor a la planta, y esta saponina puede ser utilizada como bionematicida, o sea, como un bioinsumo en el manejo de enfermedades, concretamente nematodos. Entonces, estos son usos pocos conocidos, tanto la saponina como bionematicida, como la hoja porque es una importante fuente proteica, al igual que el grano. Entonces lo que hace es ampliar, diversificar los productos para un agricultor. Y por último, algunos ejemplos de lo realizado en Melipeuco, en la zona sur de Chile, pero en la cordillera de los Andes, con estas características. Tenemos, perdón, me salté. Me equivoqué. Estoy en la zona centro, perdón, aquí en Buin, donde hay condiciones mediterráneas, donde desde el punto de vista agroecológico y agronómico, hay mejor clima, mejor humedad, mejor suelo para desarrollar agricultura. El ejemplo que queremos mostrarles es el uso de aromáticas y medicinales como plantas hospederas de lo que nosotros llamamos amigos naturales, no enemigos naturales. Amigos naturales. ¿Cuál es la mirada distinta? Es que en términos generales, las plantas aromáticas y medicinales son utilizadas por los agricultores para establecer cultivos, y esos cultivos se usan para un determinado uso, determinado. Pero son habitualmente monocultivos, y se utilizan para desarrollar alguna alternativa concreta. Lo que nosotros hemos visto y lo que se plantea es que estas plantas medicinales y aromáticas también pueden ir acompañando otros cultivos porque sirven de plantas hospederas para estos amigos naturales que nos sirven para regular las poblaciones de las plagas. Entonces, aquí hay un ejemplo de ello, un predio donde se ha establecido un corredor biológico. Y esta experiencia surgió básicamente porque, visitando las quintas de los diferentes agricultores, tanto ellos como nosotros, advertimos que ciertas poblaciones de insectos cambiaban dependiendo del cultivo, por su color, por su tamaño, y cambiaban, evidentemente, en diferentes épocas del año. A partir de ellos, hubo un interés por parte de los agricultores para desarrollar este tipo de investigaciones. Por lo tanto, realizamos diferentes talleres orientados a utilizar esta técnica, pero que respondieran a las necesidades de los agricultores. Entonces, luego de hacer prospecciones, con la técnica que hemos visto anteriormente, donde a través de transecto recorríamos las diferentes quintas, observando qué tipo de insectos se posaban en diferentes tipos de plantas, de hierbas que crecen de manera espontánea en el campo, se llegó al acuerdo, ¿no es cierto?, de establecer un corredor biológico en diferentes lugares de la quinta, para ver qué tipo por un lado, cuáles eran las especies mejores
como hospederas, y en función de eso, qué tipo de enemigos naturales o amigos naturales llegaban a estas plantas y que nos ayudaban a mantener en equilibrio las plagas. Simplemente hemos traído un solo ejemplo para el caso de Zaissetia alea, una de las plagas del olivo. Establecimos el corredor en 3 sectores en relación con la plantación de olivo, A, B y C, con un total de casi 20 especies de herbáceas que crecen de manera espontánea. Y aquí lo que ustedes ven son las principales plantas donde más amigos naturales llegaban a estas plantas que servían para controlar Zaissetia alea. Y aquí ustedes pueden ver que en el sector A, donde estaban más cerca del cultivo de olivo, es donde mayor presencia de este enemigo o este amigo natural de Zaissetia alea. Bueno, ahora sí, nos vamos al sur, donde ya comprenderán ustedes que si estamos hablando de sectores cordilleranos, la economía de estas comunidades rurales es fundamentalmente ganadera y venta de leña, madera. Por lo tanto, es otro tipo de agroecosistema completamente distinto al de aquí y completamente distinto al de aquí. ¿Cuáles son las plantas que cumplen estos roles multifuncionales? De una parte tenemos Rosa sp, conocida como mosqueta, que es origen del este europeo y fue introducida a América y que crece fundamentalmente, no sé cómo le llaman, en los claros de los bosques, donde los bosques se talan y queda un espacio, ahí crece mosqueta porque es considerada también una mala hierba, una maleza, una planta que estorba, que crece de manera espontánea. De hecho, esta es la planta que tiene la característica que tiene unas raíces que se aferran muy bien al suelo y, como ustedes ven aquí, tienen una espina muy dura, pinchan muy fuerte. Recuerden eso. Raíz que se aferra, espina muy dura. Y Rosa, mosqueta, como les digo, es un arbusto que crece de manera espontánea y que puede alcanzar hasta 1 o 2 metros de altura. Y como ustedes se fijan aquí en esta foto, es como un, no sé cómo dicen ustedes, un matorral. Impenetrable. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Es que Rosa mosqueta es ampliamente conocida por muchas propiedades, tanto de las semillas como de los frutos, ¿no? Se puede usar, bueno, aquí, para jugos, mermelada, té, sopas, gelatina, licores, y también la semilla, el aceite de la semilla, se usa en cosmética. Van al supermercado, encuentran ahí cremas para las arrugas, para esto, para lo otro. Entonces, por un lado tienes que es una actividad económica muy importante por los agricultores, porque para eso ellos recolectan, pero el trabajo es muy duro por las espinas que tienen. Pero por otro lado, tiene al grupo de conservacionistas que no les gusta esta planta, porque estas plantas invaden las praderas naturalizadas que hay en el campo y van compitiendo con el bosque nativo y van degradando ese suelo. Entonces, ¿qué es lo que se plantea en estos casos? Entonces, lo que se ha visto es que precisamente por la característica que tienen estas plantas, por los ecosistemas propios de la cordillera, que tienen mucha pendiente, estas se pueden usar para conservar el suelo a través de curvas de nivel. Entonces, ese fue parte del trabajo que hicimos con los agricultores, de identificar los mejores individuos en el territorio. Las plantas fueron recolectadas, se hicieron curvas de nivel. Aquí probablemente en la foto no se ve, pero esa es una ladera con pendiente. Entonces se utilizan las curvas de nivel porque, como hemos dicho, la raíz que tiene la planta sirve para fijar suelo y que este no se siga perdiendo, lavando por la ladera, y la cantidad de espinas que tiene aquí
permite que el animal no se acerque, entonces se protege ese lugar. Y a partir de ello, entonces, se establecieron las curvas de nivel, con el nivel Inca, que se llama un sistema para trabajar en el campo. Aquí ustedes ven cómo se fueron estableciendo como curva de nivel para establecer sistemas agroforestales insertos en el paisaje y con una distancia de plantación que permitiera poder cultivar otras especies entre medio, para que los animales puedan comer, pastar en él. Entonces, pasamos de una situación así a una situación así. Y esto demuestra que al cabo del primer año al menos, el número de frutos por planta era igual o superior en esta situación que en esta situación. Por lo tanto, en esta situación estamos conservando suelo, aquí estamos degradando suelo, en esta situación estamos controlando el manejo de los animales, aquí no lo controlamos, aquí facilitamos el trabajo de quien cosecha, de quien recolecta, que habitualmente son las mujeres, aquí no lo favorecemos, porque la cosecha además se hace en pleno verano, cuando hay mucho sol, mucho calor. Entonces, calor, que pinchen los dedos, todo eso se facilita de esta manera. Y por último, en esta misma zona cordillerana, otro ejemplo es Dasyphilium diacantoides, que nosotros le hemos llamado el forraje menos conocido del invierno, del terremoto blanco. Ya explicaremos por qué. Primero señalar que Dasyphilium diacantoides es una especie endémica de Chile, se conoce vulgarmente como trepo, es un árbol siempre verde y que, y que puede alcanzar hasta 20 metros, ustedes lo pueden ver aquí, ahí está la persona, aunque este colega es bien pequeñito, de todas maneras el árbol es muy grande. Y una de las características que tiene es que las hojas nuevas presentan espinas. Entonces, eso permite que la planta sobreviva las primeras etapas porque el animal no se lo come. Ahora, si ustedes revisan la bibliografía, las principales propiedades que tiene esta planta es antibacterial, medicinal, diurética, purgativa, astringente y de uso ornamental. Sin embargo, lo que no registra la bibliografía es el uso forrajero de estas plantas. Aquí ustedes tienen el ejemplo vivo. Tanto ovinos, caprinos, como bovinos comen esta planta. Entonces, esta planta tiene una importancia muy grande para estas comunidades, porque si estamos pensando que son comunidades rurales que viven de la venta de su ganado, entre otras cosas, y fundamentalmente de ellas, en un territorio, en un ecosistema que está bajo nieve 6, 7 meses al año, gracias a esta planta los animales sobreviven. Cuando nosotros llegamos a trabajar aquí, ningún colega agrónomo había advertido esto. Y esto lo hacían las comunidades siempre. Entonces, por eso decimos que es importante este tipo de... Aquí ustedes tienen, ¿ven? Animales, ovejas comiendo de la planta. Y como les digo, desde el punto de vista del diseño del agroecosistema, lo interesante y lo importante es esto. Como las plantas jóvenes son las que tienen espinas, no se las come el animal. Cuando el árbol va creciendo, va madurando, pierde las espinas, y esas son las que pueden comer los animales. Sin embargo, esas están más arriba, ¿no? Y los animales no alcanzan. Por lo tanto, el manejo que hacen los agricultores, no sé si ustedes lo ven aquí, es que el agricultor está con un palo de coligüe, un tipo de bombus en Chile, donde en su parte final tiene esta herradura, horseshoe, no sé, que con eso desgancha y se lo da a comer a los animales. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Por un lado, trabajamos en conjunto con esta gente para demostrar que, en comparación con todos
los forrajes que se le da a los animales en esa región, el Dasyphilium diacantoide presenta una buena relación proteína-energía, sobre todo en una época, pleno invierno, cuando no hay disponibilidad de ninguno de estos, donde lo único que le queda al agricultor es recurrir a Dasyphilium diacantoide. Y aquí están los resultados: porcentaje de materia materia seca, materia orgánica, etcétera, etcétera. Es decir, un análisis nutricional para demostrar a la comunidad científica, profesional, técnica, la importancia de este árbol, siendo un árbol endémico de nuestro país. Entonces, a partir de eso, lo que hicimos fue trabajar con los agricultores para reproducir esta planta, poder manejarla a una altura como cerco vivo alrededor de los predios, y lo que ven ustedes aquí, a lo mejor no se ve muy bien, es que primero, las estacas se establecieron en función de variables que definieron los propios agricultores. Ellos observaban que las estacas con espinas, perdón, sin espinas, y aquellas que eran obtenidas de plantas cuya exposición da hacia el norte, al pensar ustedes que en el hemisferio sur el sol se mueve por el norte, aquí en el hemisferio norte al revés, por eso hacia el sur es como se mueve el sol, en nuestro hemisferio es el norte. Entonces, en función de esas variables establecidas por los agricultores, porque ellos son los que viven ahí, ellos son los que observan permanentemente, se obtuvieron estacas de plantas madres, tanto expuestas al norte como al sur, y se sacaron estacas con y sin espina, y se encontraron que aquellas que no tienen espina y están expuestas al norte son las que mejor enraizan. Y este experimento se hizo en una estufa que tienen los agricultores, pequeñita, con plástico, con nylon, ¿no? Muy sencillo, y logramos obtener estos resultados. Entonces, a partir de estos esquejes, estos plantines, se podía masificar y poder incorporarlos al diseño del agroecosistema. Y esas son todas las experiencias que yo quería presentarle a ustedes. Muito obrigado. ¿Cómo fue el médico? ¿Todo bien? So, I think now we have some time for questions. Yes, thank you No? so much, Santiago. We have some time for questions. I don't know who, or for discussion. I don't see any here through the chat, but eu fiquei curiosa, como é que eu vou explicar isso? Portanto, eu percebi que vocês falam com os produtores e eles, de alguma forma, propõem as plantas, por exemplo, a explorar, ou de que forma explorar essas plantas. Mas, por exemplo, portanto, os vossos produtores conheciam todas aquelas propriedades que são apresentadas de todas aquelas plantas, é isso? Sabiam que a questão das saponinas, essas coisas todas eles já conheciam. Então, quem é que não conhecia? Exactamente. Lo que nosotros hacemos es poner en valor, de ahí que se llame valorizar estos recursos locales, poner en valor lo que los agricultores ya saben y ya hacen. Entonces, hay una expresión que se llama la transducción. Nosotros lo que hacemos es una transducción a la comunidad científica o profesional para decir, miren, observen que en las comunidades rurales esto es lo que se está utilizando. Ahora, ¿cuál es la diferencia del trabajo? Es la primera parte que yo mostré, que tú te das el tiempo de ir al campo,
trabajar con ellos, recorrer las quintas, y en la medida que tú vas haciendo los inventarios, recorriendo la quinta, vas conversando con ellos. A veces vas buscando otra cosa, o vas simplemente haciendo una prospección, y aparecen este tipo de... Por ejemplo, el caso que más nos gusta a nosotros es el último, el del trevo, el que se lo comen los animales, porque a mí concretamente me ocurrió una experiencia muy particular, que cuando recorría el campo con los agricultores para conocer su realidad, cómo trabajan en pleno invierno, lleno de nieve, estamos hablando de comunidades aisladas. ¿Por qué hablamos de terremoto blanco? Porque sabrán ustedes que Chile es un país muy sísmico, muchos terremotos. Entonces, a nosotros ya los terremotos no nos causan ningún miedo de ningún tipo. Y se habla de terremoto blanco cuando las zonas cordilleranas, en pleno invierno, pasan más de 4 o 5 meses cubiertas bajo nieve y quedan completamente aisladas. A eso se le llama terremoto blanco. La única manera de llegar ahí es por helicóptero. Entonces, desde el helicóptero lanzan comida para la gente y forraje lleno para los animales. Entonces, bajo esas circunstancias, nosotros queríamos saber, bueno, ¿cómo sobrevive esta gente? Por 4 o 5 meses completamente desconectada. Esta gente vive a 20 kilómetros del límite con Argentina, por ahí arriba, 1000, 1200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, cuando recorríamos, yo le preguntaba a los agricultores, porque veía los animales en la nieve, dije, ¿qué comen los animales? Y ellos me decían, si no fuera por el trébol, todos estos animales estarían muertos. Como yo no conocía la planta, yo entendía trébol, trifolium, que es un tipo de planta de pradera. Entonces yo pensaba que en algún momento la nieve se derretía, aparecía el trifolium, el trébol, y las plantas comían. Pero íbamos un día, otro día, pasaba el tiempo y yo no veía que la nieve se derretía, yo no veía trébol, bueno, hasta que preguntaba. Y de tanto preguntar, evidentemente los agricultores se reían de mí, hasta que una vez me dijeron, bueno, ahí usted está viendo cómo el animal come trébol. Y yo veía un animal ramoneando el árbol. Y la gente se reía y me decía, lo que pasa es que usted está buscando trébol. Nosotros le hemos dicho trébol. El trébol es ese árbol. Y ahí a mí me cambió la perspectiva completamente. Y siempre cuento esta historia, porque después, cuando llegamos al pueblo, a la ciudad, empezamos a buscar información y no había ninguna reseña bibliográfica de carácter científico para el uso forrajero de esta planta. Solo aparecía uso medicinal y uso ornamental. Entonces, y empezamos a hablar con colegas agrónomos. Oye, ¿ustedes han dado cuenta, sabían que la gente de... Este lugar se llama Huechelepum. Bueno, da igual. ¿Sabían que la gente de este lugar alimenta a sus animales de esta planta? No, no teníamos idea. Entonces, ahí surge hacer esta investigación, hacer un análisis bromatológico, sacar muestras de plantas de diferentes lugares, con los agricultores que nos decían, bueno, nosotros hemos visto que los animales comen más de aquí, sacamos de aquí, de acá comen menos, y comparamos. Y llegamos a estos resultados comparando todos los parámetros bromatológicos con los diferentes tipos de forraje que se le dan al animal, que pueden tener mejores valores, pero no están disponibles para el animal. Entonces, la gracia que tiene esto, la importancia de que tiene una relación equilibrada, energía-proteína, en pleno invierno, cuando no tienes con qué alimentar ni con energía ni con proteína a los animales. Entonces, a partir de eso nosotros dijimos, bueno, hay que observar, hay que cambiar, salir más al campo y que desde los agricultores nos digan qué es lo que les interesa, qué es lo que necesitan, y a partir de ahí nosotros fuimos viendo que para el diseño de los ecosistemas hay plantas que, dependiendo del lugar, tienen mayor o menor importancia. Tienen usos
que la mayoría desconoce. Entonces, este es un trabajo de 20 años, más o menos. Entonces, esto no ocurrió en el sur de Chile, pero cuando fuimos al desierto, ocupamos la misma lógica. Y bueno, caminemos junto con los agricultores y que ellos nos digan qué es lo que hay. Y así hemos venido trabajando y hemos recopilado toda esta experiencia y por eso le hemos puesto plantas multifuncionales, porque en un diseño agroecológico para una transición, antes del diseño, se parte con la optimización de los recursos. Y para nosotros la optimización de los recursos es usar el recurso local. Busquemos cuáles son las propiedades de los recursos locales que tenemos y los incorporamos al diseño. Sim, posso fazer uma questão também? Uma questão relacionada com o exemplo da quinoa, que se passa num território que é um território onde uma parte significativa da agricultura já é uma agricultura mais industrializada, certo? E a venda da quinoa para fins comerciais de exportação, muitas vezes. Aqui falaste de diversificação do uso da quinoa e, consequentemente, da maneira como a sua produção é gerida. E a minha questão aqui é se, uma vez que aí já tens um outro tipo de agricultor, menos campesino e provavelmente mais agricultor com formação agrónoma e assim, se existe resistência de fazer esta transição agroecológica por parte desses agricultores, porque estão, de alguma forma, motivados a producir da forma convencional? No, porque ocurre que cuando se trata de un agricultor más profesional, lo que anda buscando es precisamente tener más alternativas para diseñar su predio y tener más productos para vender. Entonces, utilizar la hoja como alimento, como fuente proteica, eso ya lo hacían las comunidades andinas, pero, ¿cómo decirlo?, de manera muy habitual. Por ejemplo, si ellos veían que su producción de grano no iba a ser buena, ellos retiraban la planta, se la daban a los animales y las hojas las utilizaban en sopas, caldos. Entonces, eso lo observaron los agricultores más profesionales y que tienen otro clima y que pueden hacer esto que yo les digo, de sembrar a principios de primavera, pasa el cultivo toda la primavera, todo el verano, termina el verano y ellos cosechan el grano. Previo a eso, ellos la semilla la colocan en estos buildings para obtener las plántulas. Entonces, cuando el suelo ya está liberado, ya no hay cultivo, la propuesta es establecer este cultivo con una plantación distinta, porque en el norte de Chile los granos que están en la mano, allá se llama siembra al voleo, no sé cómo ustedes la tiran, y lo que crezca. En la zona central lo que han hecho los agricultores profesionalizados, por eso están abiertos a estas innovaciones tecnológicas, manejan el grano como si fuera un cereal. La misma máquina para sembrar trigo, la adaptan, siembran quinoa. La misma máquina para cosechar trigo, cereal, la adaptan y cosechan quinoa. Aquí la lógica era tener otro producto, pero manejarla como hortaliza. Ahora cada planta se coloca a una distancia determinada y se le da un manejo de hortaliza porque el ciclo es más corto, porque nos interesa la hoja. Y ellos son los que han hecho todas estas pruebas de, por ejemplo, se hace cerveza con quinoa también. Se hace cerveza a partir de quinoa, solo quinoa. Se hace cerveza, una mezcla, donde se incorpora quinoa y harina con mezcla con diferentes tipos de trigo. Y como ensalada. Entonces ahí un poco lo que hemos hablado también en la caravana, que se trabaja con chefs, y los chefs van buscando. Otros colegas del grupo que trabajan con el comportamiento del consumidor, hacen estas pruebas y convocan a personas y les dan a probar
diferentes tipos de cookies, de galletas, con diferentes composiciones la harina, diferentes tipos de ensalada, se prepara también helado, incorporando quinoa, entonces se le da a probar a la gente y la gente dice, me gusta, no me gusta, sí, más. Ellos hacen sus estudios en función de lo que más prefiere la gente, ese es el producto que se empieza a elaborar ya a mayor escala. Se calhar podia ser esta nosotros. Se vai comer y seguir reclamando. Ok, Pero era básicamente eso lo que mostrarles. Bem, eu vou desligar o Zoom, João, vou parar a gravação para o YouTube e claro que ficam com tempo para fazer mais perguntas e que estão aí todos presencialmente, está bem? Obrigada a todos por esta apresentação e por esta palestra. Até à próxima. Gracias.